En el vídeo anterior, dentro de este curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hespérides, estudiamos el fenómeno del fetichismo de la mercancía y concluimos ese vídeo diciendo que el fetichismo de la mercancía era la manifestación históricamente concreta dentro de una sociedad capitalista de otro fenómeno mucho más amplio y general a lo largo de la historia, como es el fenómeno de la alienación. Pues bien, en el vídeo de hoy, con el que concluiremos el primer bloque de este curso dedicado a estudiar la mercancía, reflexionaremos sobre el fenómeno de la alienación. ¿Qué es para Marx la alienación? Marx define la alienación como un error, un defecto, algo que no debería ser. Por tanto, podríamos decir que la alienación supone la presencia o la ausencia de algo que da lugar a la división o al establecimiento de relaciones disfuncionales y antagónicas entre dos entidades. ¿Qué significa que una relación es disfuncional? Pues que no satisface los fines para los que surgió o fue creada, o también que carece de sentido, de propósito, para los entes que la conforman. Ahora bien, cuando una relación es disfuncional, o carece de sentido, de propósito, para los entes que la conforman, lo esperable es que esos entes, o al menos alguno de esos entes, rompiera, destruyera esa relación disfuncional o sin sentido. Pero eso no sucede, y por ello la alienación también supone un cierto sometimiento de esos entes a esa relación disfuncional o sin sentido. Es decir, que esa relación disfuncional termina dominando a las entidades que la conforman, o como mínimo a alguna de las entidades que conforma esa relación. Por tanto, diremos que el sujeto S está alienado con respecto al objeto O cuando la concurrencia de las circunstancias C, la presencia o la ausencia de algo, impide el establecimiento de una relación armónica, funcional, entre el sujeto S y el objeto O. Y a través de esa relación disfuncional, el objeto O dominará al sujeto S, o como poco, el sujeto S será incapaz de alcanzar a través del objeto O los fines que pretendía lograr cuando estableció esa relación disfuncional. Conviene aclarar, eso sí, que cuando hablamos de sujeto S o de objeto O, no estamos equiparando necesariamente sujeto con persona y objeto con una cosa inerte. Sujeto es simplemente el ente alienado, sea una persona o una cosa, y objeto es el ente alienador, sea una persona o una cosa. La alienación para Marx, siguiendo a Aurelio Arteta, puede ser de dos tipos: alienación externa y alienación interna. En la alienación externa, el sujeto establece una relación disfuncional con un objeto externo a sí mismo que termina dominándolo y subyugándolo. Por tanto, la alienación externa supone que el ser se coloca al servicio de otros. El sujeto no tiene fines propios, sino que se subordina a los objetivos propios de ese objeto alienador. Por otro lado, la alienación interna se refiere a que el contenido material del sujeto establece una relación disfuncional con la forma social, con la forma de ser dentro de la sociedad que adopta ese contenido material. Es decir, que la materia se somete al rol social que ha de desempeñar esa materia. De ahí que la alienación interna implique ser de otro modo distinto a cómo es o a cómo podría llegar a ser la materia. La alienación interna o autoalienación implica, por consiguiente, corrupción, anulación, vaciamiento, destrucción de la materia por parte de la forma social que adopta esa materia. Ambas formas de alienación, tanto la externa como la interna, adquieren su expresión máxima en el capitalismo. En el capitalismo, los sujetos, los seres humanos, se someten al capital o al mercado que termina subyugándolos a todos ellos, y al subyugarlos, que esto sería la alienación externa, impide que esos seres humanos desarrollen, expresen libremente su personalidad.
se convierten en meras formas sociales, trabajadores asalariados, cuyo único propósito dentro de esa sociedad es reproducir a una escala incrementada el capital. Al colocarse al servicio del capital, la identidad, la personalidad de esos seres humanos queda totalmente anulada o corrompida, que eso sería la alienación interna. Ahora bien, que la alienación alcance su grado máximo bajo el capitalismo no significa que solo exista en el capitalismo. La alienación se da en cualquier sociedad clasista, en cualquier sociedad donde se establezcan relaciones antagónicas entre clases sociales, porque en esas sociedades las relaciones de clase dominarán a los sujetos, que no podrán unirse armónicamente para desarrollar su naturaleza comunitaria. Pero, como decía, que la alienación esté presente en todas las sociedades clasistas no impide que ésta alcance su forma máxima dentro de las sociedades capitalistas. Y dentro de una sociedad capitalista podemos detectar dos grandes objetos alienadores, que en realidad uno no es más que la evolución dialéctica del otro. Por un lado, el mercado global y por otro, el capital. Como todavía no hemos explicado qué es el capital para Marx, vamos a dejar esta parte del análisis para más adelante. Y nos vamos a centrar a explicar por qué el mercado genera alienación. En las sociedades mercantiles, es decir, en aquellas donde la forma principal de riqueza es la mercancía, sociedades donde la división social del trabajo se articula a través de la propiedad privada descentralizada de los medios de producción y, por tanto, del intercambio de mercancías fabricadas por productores independientes los unos de los otros, en ese tipo de sociedad, en una sociedad donde se dan esas circunstancias, donde está presente el mercado, se produce una alienación entre el sujeto y su trabajo. Los productores no solo se ven sometidos, dominados por el objeto de su trabajo, están subordinados a la mercancía. Eso sería la alienación externa. Sino que además los productores, como productores, pierden el control sobre el contenido de su trabajo. Es decir, su actividad productiva, que es lo que caracteriza en última instancia a los seres humanos, pierde su sentido, pierde su identidad. Es una actividad productiva deformada por el mercado. Y por tanto la naturaleza productora del ser humano, el Homo faber, se ve anulada, corrompida o vaciada por el mercado. Dicho de otra manera, el ser humano no desarrolla aquellas actividades productivas que le permitirían autorrealizarse y florecer como ser humano individual y diferenciado frente a otros, sino que la actividad productiva del ser humano viene dictada por una fuerza impersonal como es el mercado. Es el mercado el que le indica qué tiene que producir y qué no tiene que producir. Es el mercado el que le marca la relación que tiene que establecer con los medios de producción que utiliza para fabricar mercancías. Es el mercado el que le dicta qué relaciones productivas puede establecer o no puede establecer con otros seres humanos a través, además, del intercambio de mercancías. La naturaleza social del ser humano, por tanto, aparece únicamente canalizada a través de la mercancía. Un individuo solo entra en contacto con otro individuo a través del nexo social que constituye la mercancía. Por eso decía que el fetichismo de la mercancía es una manifestación históricamente concreta, específica, del fenómeno más general de la alienación. El mercado, en suma, domina, subyuga, oprime al ser humano como Homo faber y al despojarlo del control de ese aspecto clave de su naturaleza, transformarse a sí mismo a través de su actividad autodeterminada, también anula el despliegue de las potencialidades de ese ser humano. Por expresarlo con un ejemplo muy reduccionista, podría ser que una persona tenga habilidades, facultades, predisposición para convertirse en un maravilloso poeta, en un maravilloso pintor, en un maravilloso médico, pero el mercado le dicta, le impone que tenga que convertirse en camarero.
porque solo intercambiando sus servicios mercantiles como camarero, esa persona será capaz de alimentarse y de obtener sustento material dentro del mercado. Por consiguiente, el mercado, en contra de la voluntad de esa persona, le dice que tiene que dedicarse a algo que es contrario a sus potencialidades. Y al atascarlo en esa actividad productiva, en ese trabajo que desempeña a desgana en contra de su auténtica motivación, termina corrompiendo, anulando, vaciando de sentido su misma existencia. En este sentido, Marx nos dice que la alienación del mercado sobre el trabajo humano se manifiesta en 4 dimensiones. El ser humano como trabajador se ve alienado frente al producto de su trabajo, se ve alienado frente a su propia actividad productiva, se ve alienado frente a su propia naturaleza como productor social y se ve alienado en última instancia con respecto a otros seres humanos igualmente productores alienados. En primer lugar, el ser humano productor se ve alienado frente al producto de su trabajo en un doble sentido. Por un lado, ese producto de su trabajo se convierte dentro del mercado en un mero portador de la forma mercantil. Lo importante del producto del trabajo de un trabajador no es que sea una silla, no es que sea un libro, no es que sea un ordenador, es que cualquiera de estas cosas constituye una mercancía. Es decir, cualquiera de estas cosas vale dentro de la sociedad mercantil porque posee valor, es decir, porque es la encarnación de trabajo humano dentro de la división social del trabajo. Lo importante no es el contenido material concreto de esas cosas, de ese producto del trabajo. Lo importante es que es una mercancía con un determinado valor que la vuelve intercambiable por otras mercancías. Y por eso el trabajador no reconoce ese producto de su trabajo como algo propio, como algo personal, porque es una mera masa de valor indiferenciada frente a todas las otras mercancías del mercado. No tiene su cuño de identidad personal, o al menos ese cuño de identidad personal no vale nada dentro del mercado. Y al respecto, Marx nos dice que si el ser humano no se viera alienado frente al producto de su trabajo en este sentido, el trabajador disfrutaría sabiendo que su personalidad se ha vuelto objetiva, visible a los sentidos y, por tanto, un poder más allá de toda duda. El productor no alienado imprimiría su individualidad, su carácter específico sobre ese producto. Y por otro lado, el trabajador también se ve alienado frente al producto de su trabajo, en el sentido de que ese producto de su trabajo termina dominando, controlando al trabajador. Dado que ese objeto como mercancía es el mediador necesario de las relaciones sociales de ese trabajador con otros trabajadores, termina siendo ese fetiche, esa mercancía que él ha producido, la que termina sometiéndolo. El trabajador ha de ajustarse a las necesidades de la mercancía y no la mercancía a las necesidades del trabajador. El trabajador se convierte, dice Marx, en un sirviente del producto. La vida que el productor le ha otorgado al objeto lo confronta a él, al productor, como algo hostil y ajeno. Sería el fenómeno de la cosificación de las personas dentro del fetichismo de la mercancía que estudiamos en el vídeo anterior. En segundo lugar, el trabajador también se ve alienado frente a su actividad productiva y nuevamente se ve alienado en dos sentidos. Por un lado, en el sentido que ya hemos comentado, que el trabajador no escoge la actividad productiva a la que se dedica. Esto le viene determinado por el mercado. Por tanto, el trabajador se somete a la actividad productiva que le marca el mercado. Pero es que, por otro lado, todavía es peor, porque en última instancia, lo que le marca el mercado no es que sea carpintero, ingeniero de software, cantante, futbolista o escritor. Lo que en última instancia le está marcando el mercado es que ha de ser un productor genérico e indiferenciado de mercancías. Al mercado, el contenido específico de lo que produce esa persona le da absolutamente igual. El mercado le impone a cada trabajador
que trabaje en aquello en lo que en cada momento genere valor, con independencia de cuál sea su contenido material. Nuevamente, la forma social, el rol social que desempeña ese trabajador, anula su contenido material concreto. Nos dice Marx sobre esto: el trabajador se muestra totalmente indiferente con respecto a la especificidad de su trabajo. Para él no tiene ningún interés. Solo le interesa en la medida en que es trabajo y que por tanto es un valor de uso para el capital. Por eso, el tiempo que un ser humano trabaja dentro del mercado, en algo que le viene impuesto por el mercado, no es un tiempo durante el cual ese trabajador se está autorrealizando o está floreciendo en todo su potencial, sino que es un tiempo en el que se ve anulado, vaciado, corrompido por el mercado. El trabajador, dice Marx, no se afirma en su trabajo, sino que se niega. Bajo la propiedad privada, mi trabajo es una forma de alienar mi vida. Trabajo para vivir, para obtener los medios para mi vida. Mi trabajo no es mi vida. Por tanto, el trabajador se siente fuera de sí mismo cuando está trabajando y solo se percibe como sí mismo cuando no está trabajando. El trabajador se siente en casa cuando no está trabajando y cuando está trabajando no se siente en casa. Por tanto, el mercado mutila una parte de la identidad humana, específicamente aquella parte con un carácter más social, de sociabilidad, porque esa parte social, de sociabilidad, está plenamente sometida al mercado. La única parte de la identidad humana que queda fuera de la determinación, del control completo por parte del mercado, es aquella parte que podríamos llamar más animalesca, es decir, comer, dormir o reproducirse. Por eso, dice Marx, el mercado reduce la actividad humana a la actividad propia de animales. Lo animal, comer, beber o procrear, se convierte en lo humano, en lo único que es capaz de preservar el ser humano como propio. Y lo humano, la sociabilidad, se convierte en animal. Un trabajador cuya actividad productiva no se viera alienada por el mercado, se trataría de un trabajador para la que el trabajo sería una manifestación de la vida y por tanto un placer de la vida. Esto es, su trabajo sería su vida, cuando en el mercado es todo lo contrario. El trabajador solo vive cuando no trabaja. Y en tercer lugar, esta alienación del trabajador con respecto a su actividad productiva y por tanto con respecto a su naturaleza como productor social, también aliena al trabajador, al ser humano, frente a su propia naturaleza. Para Marx, las dos notas características de la naturaleza humana, aunque este es un concepto controvertido dentro del marxismo, son, por un lado, que el trabajador es un ser social, un ser que se realiza en comunidad, y por otro lado, que el ser humano es un trabajador, es un homo productor, es un ser que se realiza a sí mismo transformando la naturaleza y humanizando esa naturaleza, y a su vez siendo transformado en comunidad por la naturaleza que él mismo ha transformado y ha humanizado. Respecto a esta naturaleza humana, por ejemplo, Marx nos dice: primero, la vida productiva es la vida de la especie. Segundo, la universalidad del ser humano aparece en la práctica precisamente en la universalidad de un comportamiento con la que convierte a toda la naturaleza en su cuerpo inorgánico. El hombre vive en la naturaleza, es decir, la naturaleza es el cuerpo del ser humano con el que ha de interactuar continuamente para no fenecer. En tercer lugar, el ser humano convierte su propia actividad productiva vital en el objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene una actividad productiva vital que es consciente. No es una actividad productiva vital que esté predeterminada y en la que se subsuma. La actividad productiva vital consciente diferencia radicalmente al hombre de la actividad vital de los animales. Precisamente esa es su esencia humana. Y por último, el hombre demuestra con su trabajo transformador sobre el mundo objetivo que es un ser de la especie humana. Esta producción es su vida activa como especie. A través de la producción, la naturaleza se convierte en su obra y en su realidad.
El objeto de su trabajo es, por tanto, la objetivación de la vida del ser humano como especie. El ser humano se duplica no solo, como sucede en la conciencia, en el plano intelectual, sino también de manera activa en la realidad material, y por eso puede verse a sí mismo reflejado en el mundo que él ha creado. Y claro, si esto es lo que caracteriza la naturaleza humana según Marx, es muy evidente cómo el mercado aliena al ser humano de su propia naturaleza, al separarlo del objeto de su trabajo y del control de su actividad productiva. El mercado separará al ser humano de su naturaleza como productor social, o más bien someterá, subyugará y en última instancia deformará, anulará esa naturaleza a las necesidades del mercado. Por eso decía Marx que la sociedad mercantil reduce al ser humano a la categoría de animal, porque solo le permite seguir siendo no aquello que caracteriza al ser humano como tal, el control consciente de su actividad productiva para transformar la naturaleza según esa racionalidad propia, sino los comportamientos más llanamente animalescos. Dice Marx, en la medida en que el trabajo alienado despoja al hombre del objeto de su producción, también lo despoja de su vida humana, su vida como miembro de la especie humana, y transforma su ventaja sobre los animales en la desventaja de que su cuerpo inorgánico, la naturaleza, le es arrebatada. Y en este sentido, si el mercado no alienara al ser humano con respecto a su naturaleza como productor social, el ser humano vería afirmada en su trabajo la específica naturaleza de su individualidad, puesto que el propio trabajo sería una afirmación de su vida individual. Por eso, para Marx, solo en el comunismo, donde según él no existe alienación, solo en el comunismo el ser humano puede desarrollar todo su potencial y toda su individualidad. No una individualidad antisocial, pero sí sus rasgos distintivos, personales, propios, como ser humano diferente del resto. Y por último, claro, si la naturaleza del ser humano está en socializar con otros seres humanos a través de su actividad productiva sobre la que ejerce un control consciente, el mercado, al alienar al ser humano del objeto de su trabajo, de su actividad productiva y de su naturaleza como productor social, también alienará al ser humano respecto a otros seres humanos igualmente alienados. El mercado domina a todos los seres humanos. Es un producto humano, un producto emergente de la actividad humana, pero al cual se someten y se ven alienados a través de esa sumisión todos los seres humanos. El mercado no tiene un propósito racional detrás, porque no está controlado por nadie en particular. No es que haya alguien muy poderoso que esclavice a todos los individuos y los oriente hacia el fin de esa persona omnipotente. No, el mercado es una manifestación de la irracionalidad colectiva. Es un ente no racional, no es un agente, es un ente social, un conjunto de instituciones impersonales que dicta los destinos de todos los seres humanos que se someten a ese mercado. En lugar de que todos los productores sociales se unan entre sí y conscientemente decidan en común su propio destino, entre todos organicen racionalmente su actividad productiva social, le encomendamos esa tarea organizadora a un ente que nadie controla y que no es ni siquiera un ser humano consciente. Los seres humanos no se relacionan entre sí como co-creadores racionales de su destino colectivo y compartido, sino más bien entran en contacto entre sí como individuos separados, atomizados y únicamente socializados a través del intercambio de mercancías. Si cada ser humano se ve despojado de su naturaleza humana, precisamente porque no controla su actividad productiva, sino que está sometido al mercado, entonces si cada ser humano se animaliza, también tratará a otros seres humanos animalizados como lo que son dentro del mercado, animales. Y el vínculo mercantil que se establece entre animales no es un vínculo humano, no es un vínculo de racionalidad colectiva y compartida, sino que más bien es una relación antagónica de enfrentamiento y donde prevalece un cierto intento de coacción de unos sobre otros. El vínculo entre los individuos que intercambian, dice Marx,
se funda en una cierta coerción, pero esta coerción solo es, por un lado, la indiferencia de los otros ante mi necesidad como tal. A los otros les da igual lo que soy, solo me ven como un potencial intercambiador, y si no tengo nada que intercambiar, no entran en relación conmigo. Por otra parte, en la medida en que yo estoy determinado y forzado por mis necesidades, es solo mi propia naturaleza, que es un conjunto de necesidades e impulsos animalescos, lo que me coacciona y no algo ajeno a mí. Precisamente desde este punto de vista, también yo violento al otro, lo empujo al sistema de intercambio. Y en sentido contrario, si los seres humanos no se vieran alienados los unos frente a los otros, todos ellos trabajarían en conjunto para producir aquellos bienes que necesitan todos ellos en comunidad. Es decir, el trabajo social de los seres humanos se dirigiría a crear objetos que se correspondan con la necesidad de la naturaleza esencial de otros seres humanos. Cada ser humano expresaría su propia naturaleza humana mediando entre otros seres humanos y la especie, sintiéndose cada uno de nosotros confirmado por los pensamientos y el amor de esa otra persona cuyas necesidades hemos satisfecho con nuestro trabajo. Cada individuo objetivaría su propia vida creando directamente la expresión de la vida de un tercero, recuperando nuestra naturaleza esencialmente comunal. Hoy esa comunidad humana armónica y cooperativa no existe porque los lazos de sociabilidad se han mercantilizado, es decir, se han visto sometidos, dominados, subyugados y en última instancia deformados o destruidos por el mercado. El mercado, dice Marx, es una caricatura de la verdadera comunidad. En definitiva, la propiedad privada de los medios de producción engendra el mercado, y el mercado engendra la alienación, y la forma concreta específica de esa alienación en el mercado es el llamado fetichismo de la mercancía, que es indispensable para mantener en funcionamiento esa sociedad basada en la producción de mercancías, en la producción de objetos que solo valen socialmente por cuanto son la manifestación de trabajo humano indiferenciado. Un trabajo humano indiferenciado al cual se someten los seres humanos, que solo entran en contacto con otros seres humanos a través de esas mercancías que son representantes de trabajo humano indiferenciado. Es decir, unos seres humanos solo entablan relaciones disfuncionales, en muchos casos antagónicas, con otros seres humanos a los que también se ha desposeído de su control sobre el objeto de su producción, sobre su actividad productiva y sobre su mismísima naturaleza humana. El mercado nos degrada a animales, a seres humanos imperfectos, para poder someternos al dictat de la mercancía, al fetichismo de la mercancía y al intercambio de valores impersonalizados. Sin todo esto, la sociedad mercantil, que es la base del capitalismo, no podría llegar a existir. Pero mercancía no es exactamente lo mismo que capital. La mercancía es la forma social más básica, más primitiva, sobre la que se desarrollará el capital. Y precisamente a explicar el tránsito desde la mercancía al capital, dedicaremos el próximo bloque dentro de este curso sobre anti-Marx. En esta séptima sesión del curso universitario sobre anti-Marx vamos a hablar sobre la génesis y sobre la naturaleza del dinero según Marx. De acuerdo con Marx, el dinero se desarrolla dialécticamente a partir de la mercancía. La mercancía, como categoría social, lleva latente en sus entrañas la forma social del dinero. Es decir, según Marx, hay una mercancía que dentro del mercado terminará desarrollando las funciones sociales del dinero. Y para entender por qué esto es así, debemos recordar que, según Marx, la mercancía es a la vez un valor de uso, pero también un valor de cambio. Y en esta naturaleza dual de la mercancía hay una tensión dialéctica evidente, y es que valor de uso y valor de cambio son conceptos antagónicos. Si la mercancía se emplea como valor de uso, si se consume, si se utiliza, entonces no puede emplearse como valor de cambio.
La mercancía deja de circular cuando la usa su propietario. Y a su vez, si utilizamos una mercancía como valor de cambio, entonces no la estamos empleando como valor de uso, porque el propietario se desprende de ella. Pues bien, según las necesidades históricas de un modo de producción, la faceta de la mercancía como valor de uso tenderá a preponderar sobre la faceta de la mercancía como valor de cambio, o al revés. Por ejemplo, en las sociedades primitivas, donde no existía división social del trabajo y donde por tanto todo el trabajo era directamente social, los seres humanos únicamente producían valores de uso que no tomaban la forma de mercancías, que no se producían para ser intercambiadas en el mercado. En este caso, por tanto, resulta obvio que la producción de valores de uso es absolutamente predominante dentro de este tipo de sociedades. Sin embargo, conforme esas sociedades primitivas van incrementando su productividad y van generando un cierto excedente productivo por encima de lo estrictamente necesario para sobrevivir, entonces incluso esas sociedades primitivas pueden destinar parte de ese excedente productivo al intercambio. Es decir, pueden trocar con otras sociedades primitivas sus respectivos excedentes productivos. En un principio, esta producción de valores de uso que acaban siendo intercambiados no es una producción racional, consciente, planificada de valores de uso dirigidos al intercambio. Las comunidades no producen ciertas cosas para intercambiarlas, sino que producen ciertas cosas porque las necesitan, y si les sobran algunas de esas cosas, se plantean en ese momento intercambiarlas por los valores de uso que han fabricado y que también les sobran a otras comunidades. Es decir, que en un comienzo lo que tenemos es un intercambio directo de valores de uso que no adoptan la forma de mercancías, porque esas cosas no se han producido para ser valores de cambio. Una cosa es valor de cambio si a su vez es un no valor de uso para su productor. Yo intercambio algo que no necesito, que no quiero para mí. Y aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo he producido algo que quería para mí, pero que me termina sobrando y que como me sobra, aunque lo quería para mí, lo puedo destinar al intercambio por otras cosas que también me son útiles a mí. Ahora bien, conforme las comunidades primitivas se van acostumbrando a intercambiar una parte de su producción por la producción de otras comunidades, entonces terminan destinando de manera especializada parte de su trabajo a producir, ahora sí, valores de cambio, es decir, cosas que no son útiles para esa comunidad, pero que sí son útiles para la otra comunidad, y que se producen justamente con el objetivo de terminar intercambiándolas. Aquí es cuando surge como tal la mercancía, porque esas cosas producidas por la comunidad son tanto un valor de uso para otras comunidades, como también un valor de cambio para la comunidad que los ha producido. Y de hecho ese intercambio de cosas como valores de cambio ya lo podemos describir como un intercambio de mercancías. Ahora bien, que dos comunidades o dos personas intercambien cosas como valores de cambio, es decir, intercambien mercancías, no significa necesariamente que la faceta de valor de cambio de la mercancía resulte absolutamente predominante con respecto a la faceta de valor de uso. Es decir, dos comunidades pueden producir cosas como valores de cambio, pero no con el objetivo de maximizar el valor de cambio. Por ejemplo, Marx nos dice que en el feudalismo el objetivo inmediato y principal de la producción de mercancías no es el enriquecimiento o el valor de cambio por el valor de cambio, sino la subsistencia del productor como un artesano, como un maestro, es decir, como valor de uso. Así, en esta etapa dialéctica del intercambio de mercancías, en la que los productores de mercancías no las intercambian con el objetivo de maximizar los valores de cambio, sino con el propósito de obtener valores de uso a través de ese intercambio que puedan consumir para sí mismos, en esta etapa dialéctica del intercambio de mercancías no existe, ni es necesario que exista, un medidor universal de valor, que es lo que hoy en día llamaríamos numerario, a través del cual medir la maximización del valor de cambio. Lo que sucede en esta etapa del intercambio de mercancías es que el valor de cualquier mercancía se puede expresar con respecto a cualquier otra mercancía.
Por ejemplo, podemos decir que 20 yardas de lino valen lo mismo que una capa, sin que la capa sea la mercancía con respecto a la cual todos los demás bienes miden su valor. Simplemente en esa relación de intercambio entre lino y capa se llega a esa equivalencia de valor, pero es una equivalencia puntual y concreta de ese intercambio. Por cierto, Marx denominará forma relativa de valor a aquella mercancía que dentro de un intercambio está expresando su valor en términos de otra mercancía. En el ejemplo anterior, la forma relativa de valor serían las 20 yardas de lino, y a su vez denominará forma equivalente de valor a aquella mercancía que está siendo utilizada para que otra exprese su valor en términos de ella. En el ejemplo anterior sería el caso de una capa. Si decimos que 20 yardas de lino valen lo mismo que una capa, las 20 yardas de lino, en esta formulación, serían la forma relativa de valor, mientras que la capa sería la forma equivalente de valor. Sin embargo, daos cuenta de que esta expresión resulta contradictoria, porque estamos diciendo que 20 yardas de lino valen lo mismo que una capa. El valor, ya lo explicamos en un vídeo anterior, es el tiempo de trabajo social necesario para reproducir una determinada mercancía. Pero en esta expresión estamos midiendo el valor a través de un valor de uso. La capa es un valor de uso, no es un valor, es un valor de uso. Entonces, ¿cómo podemos medir el valor, que es tiempo de trabajo social, en términos de capas, de valores de uso? Como mucho, podríamos decir que el tiempo de trabajo socialmente necesario en esa economía, en ese momento histórico, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 20 yardas de lino es el mismo que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una capa. Pero también aquí, también en esta formulación, encontramos una contradicción. Y es que en 20 horas de trabajo concreto para producir lino, no estamos produciendo una capa. En 20 horas de trabajo concreto para producir lino, lo que producimos son 20 yardas de lino, no una capa. Y a su vez, en 20 horas de trabajo concreto para producir una capa, no producimos lino, producimos una capa. Por tanto, solo podemos utilizar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una capa, la forma equivalente de valor, solo lo podemos utilizar como mecanismo para medir el valor del lino si el tiempo de trabajo concreto de la capa se convierte en representante de su opuesto, del tiempo de trabajo abstracto. Es decir, solo podemos utilizar como medidor de valores el tiempo de trabajo concreto de la capa si nos abstraemos de las características concretas de ese trabajo y lo consideramos un representante social de tiempo de trabajo abstracto. Pero claro, si el valor del lino puede medirse con respecto al valor de cualquier otra mercancía, porque podemos hacer abstracción de las características concretas del trabajo desarrollado para producir esas otras mercancías, de tal manera que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cualquier otra mercancía se convierta en representante social del tiempo de trabajo abstracto, entonces podemos expresar el valor del lino no únicamente con respecto a una mercancía concreta, sino con respecto a cualquier otra mercancía. Podemos decir, por ejemplo, que 20 yardas de lino valen lo mismo que una capa, que 10 libras de té, que 40 libras de café o que 2 onzas de oro. En este ejemplo, una misma mercancía, el lino, que actúa como forma relativa de valor, expresa su valor en términos de múltiples formas equivalentes de valor. Pero en este escenario todavía no hemos logrado una disociación completa entre el valor de uso y el valor de cambio de una mercancía, porque no existe ninguna mercancía que se especialice en actuar como representante social del tiempo de trabajo abstracto para que todas las demás mercancías puedan expresar su valor con respecto a ella. Estamos diciendo que cualquier mercancía puede actuar como forma equivalente de valor, cuando para que exista una disociación completa entre valor de uso y valor de cambio para una mercancía, esa mercancía ha de ser solo socialmente valor de cambio. Es decir, ha de ser la forma equivalente de valor general de toda la economía. Sin embargo, tan pronto como expresamos el valor de una mercancía en términos de muchas otras mercancías
que actúan como distintas formas equivalentes de valor, podemos invertir esta operación y decir que todas esas otras mercancías que actuaban como formas equivalentes de valor son la forma relativa de valor que expresa su valor en términos de una única mercancía, el lino, en nuestro ejemplo anterior, que actuaría como forma equivalente de valor general. Y de esta manera un determinado valor de uso, que sería el lino, se convierte en la encarnación general del valor, del tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario, dentro de una economía. Tal como dice Marx, la forma física del lino cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo el trabajo humano. Y a su vez, el trabajo concreto y privado con el que se produce el lino adquiere una forma social general, la de la igualdad con todos los demás tipos de trabajo. Y en este escenario, el valor de cambio termina subyugando y dominando completamente al valor de uso dentro de una mercancía. Termina alienando completamente a esa mercancía, porque comienza a desarrollar socialmente funciones que son ajenas a su propia naturaleza. En nuestro ejemplo, el lino dejaría de actuar como lino, como valor de uso lino, y pasaría a convertirse en un numerario general de la economía, en una forma equivalente de valor general, en un medidor de valores. En principio, potencialmente, cualquier mercancía podría desempeñar este rol social, esta función social, de equivalente de valor general. Sin embargo, históricamente hay algunas mercancías que han terminado desempeñando dentro de nuestras economías esa función y en cambio otras mercancías no. En los tiempos de Marx, la mercancía que desempeñaba la función de forma equivalente de valor general era el oro. Y esa mercancía que el mercado seleccionó como equivalente universal de valor, el oro históricamente en los tiempos de Marx, es aquello a lo que Marx denomina dinero. Y en este sentido dice Marx: ¿por qué la propiedad privada termina desarrollándose hasta alumbrar el sistema monetario? Porque el hombre, en cuanto a ser social, necesita intercambiar, y porque el intercambio, sobre la base de la propiedad privada, debe evolucionar hasta llegar al valor. Por consiguiente, la medición que tiene lugar entre los hombres que intercambian no es un proceso social o humano, no es una relación humana, es una relación abstracta de la propiedad privada de unos con la propiedad privada de otros, y la expresión de esa relación abstracta es el valor, cuya existencia real como valor está constituida por el dinero. Y el dinero justamente es lo que nos permitirá evolucionar hacia el intercambio de mercancías con el objetivo de maximizar el valor de cambio. El dinero es indispensable dentro del capitalismo para posibilitar la circulación de mercancías, es decir, el ciclo continuado de producción y de intercambio de mercancías. Y el dinero posibilita esta circulación de mercancías porque desempeña una doble función. La primera de ellas ya la hemos mencionado. El dinero es un medidor social de valores, es el equivalente universal de valor. Y la otra función que también desempeña el dinero es la de ser medio de intercambio. Vamos a analizar con más detalle cada una de estas dos funciones del dinero según Marx. Primero, la función del dinero como medidor de valores, como forma equivalente de valor. Si el dinero puede actuar como medidor del valor, como forma equivalente del valor de otras mercancías, es porque tanto el dinero como esas otras mercancías son trabajo humano objetivado. Solo podrá actuar como medidor de valores universal, como dinero, algo que sea fruto del trabajo humano, que sea trabajo humano objetivado. Si algo no es trabajo humano objetivado, no podrá medir con respecto a sí mismo el valor de otras mercancías, porque el valor es tiempo de trabajo social. Si queremos medir el valor de otras mercancías, necesariamente la forma equivalente de valor, aquella mercancía con respecto a la cual estamos midiendo sus valores, ha de ser a su vez un valor, es decir, ha de ser tiempo de trabajo humano objetivado. Esto no significa, por cierto, que el dinero simbólico para Marx sea imposible. Pero para que el dinero simbólico pueda actuar como medidor de valores, este ha de ser un representante de una mercancía que sí sea valor. Por ejemplo, que el papel moneda que emita un Estado represente oro,
porque el oro sí es producto del trabajo humano, sí es tiempo de trabajo humano objetivado, mientras que el papel moneda estatal no lo es. Y claro, si el papel moneda estatal no es producto del trabajo humano, no podrá actuar como forma equivalente de valor, salvo que represente tiempo de trabajo humano en forma, por ejemplo, de oro. El dinero solo puede medir valor si es a su vez valor. A esa medición del valor de otras mercancías a través del dinero, a través de la forma equivalente de valor dinero, Marx la denominará precio. El precio en Marx será una forma puramente ideal de medir el valor. Esto significa que el precio no mide directamente el valor de una mercancía, sino únicamente el tiempo de trabajo socialmente necesario de producir una mercancía en relación con el tiempo de trabajo socialmente necesario que hace falta para producir la mercancía dinero. Es decir, que si el precio de un automóvil es 1 onza de oro, eso solo nos está indicando, según Marx, que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un automóvil es el mismo que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 1 onza de oro. Por eso, por cierto, todas las mercancías tienen precio, salvo el dinero. El dinero no tiene precio, pues tendría que ponerse en relación consigo mismo como su propio equivalente. En cualquier caso, no hay que confundir el precio de una mercancía como la forma idealizada de valor de la misma expresada en términos del valor del dinero. No hay que confundir el precio de una mercancía con su precio de mercado. El precio de mercado de una mercancía puede fluctuar mucho a lo largo del día o a lo largo de los días, pero el precio vendría a ser algo equivalente a lo que hoy llamaríamos precio de equilibrio a largo plazo, es decir, el valor, expresado en términos relativos con respecto al equivalente dinero, actuaría como centro de gravedad de los precios de mercado, sin que eso implique, repito una vez más, que siempre y en todo momento los precios de mercado deban coincidir con ese precio de equilibrio a largo plazo. De hecho, y como ya explicamos en el vídeo correspondiente al valor, es justamente esta discrepancia entre el precio de mercado y el precio de equilibrio a largo plazo lo que permite corregir los desequilibrios que dinámicamente van apareciendo en el mercado. Cuando el precio de mercado se ubica por encima de su precio de equilibrio, eso significa que hay que producir una mayor cantidad de mercancías para que el precio de mercado caiga y converja con el precio de equilibrio. Cuando en cambio el precio de mercado se ubica por debajo del precio de equilibrio, eso significa que hay que dejar de producir mercancías para que suba su precio de mercado y converja con el precio de equilibrio, es decir, con el valor en su forma relativa expresado con respecto al equivalente dinero. Ahora bien, démonos cuenta de que el precio es una forma de medir valor, pero el valor que medimos es el de las mercancías. Y no es que las mercancías como tal tengan valor, es que, como ya explicamos en el vídeo del fetichismo de la mercancía, las mercancías son tiempo de trabajo social cristalizado y por tanto representantes del tiempo de trabajo que unos individuos han desempeñado dentro de la división del trabajo en favor de otros individuos. Bajo el fetichismo de la mercancía parecía que el valor fuera una especie de propiedad natural de las mercancías, cuando es una relación social materializada en la mercancía. Pues bien, con la aparición del dinero llegamos a un nivel incluso más elevado de fetichismo. Ya no es que parezca que el valor sea una propiedad de las mercancías, parece que el valor sea una propiedad del dinero, o más bien incluso que el valor sea dinero. El dinero, dice Marx, es el valor general de todas las cosas encarnado en sí mismo. Dentro de una sociedad mercantil, en consecuencia, la cooperación entre los seres humanos solo puede llevarse a cabo mediada por el dinero. Los individuos han de vender mercancías contra dinero para, a su vez, poder utilizar el dinero en la compra de otras mercancías. De tal manera que todos nos convertimos en compradores y en vendedores de dinero. Y son esas transacciones monetarias que efectuamos los unos con los otros los que terminan conformando, dice Marx, la auténtica comunidad a los ojos de individuos atomizados y entre los cuales el único nexo social objetivado que me une a la sociedad, que me une a la naturaleza y que me une a los hombres es el propio dinero, una especie de Dios universal al que todo el mundo ha de rendirle culto dentro de una sociedad mercantil.
En este sentido, el dinero deviene un ser omnipotente que degrada a todos los dioses humanos y los convierte a todos ellos en mercancías. Es decir, no hay nada dentro de una sociedad mercantil que no termine mercantilizándose para servir, para subordinarse al dinero. Y siendo el dinero omnipotente, claro está, dentro de una sociedad mercantil, la fuerza de los hombres dependerá de la cantidad de dinero que controlen. Mi fuerza llega hasta donde llega la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis propias cualidades y fuerzas esenciales. El dinero termina suplantando la identidad de los seres humanos. Termina, por tanto, alienándolos y vaciándolos de contenido específico. Yo soy feo, pero puedo comprarme a las mujeres más bellas del mundo. Por consiguiente, yo no soy feo, porque el dinero anula los efectos de la fealdad. Si tengo la vocación de estudiar, pero carezco de dinero para ello, entonces no tengo vocación de estudiar. Si mi vocación no es efectiva, si no la puedo pagar, entonces no es auténtica vocación. El dinero, por tanto, ha despojado de su valor al mundo entero, tanto al mundo de los hombres como a la naturaleza. El dinero es la esencia enajenada del trabajo y de la existencia humana. Es la esencia ajena que lo domina y a la que le rinde culto. Y llegamos así a la segunda de las funciones del dinero según Marx, la de mediador de los intercambios. Al vender mercancías y recibir dinero, podemos volver a utilizar ese dinero para comprar otras mercancías. En consecuencia, el dinero permite la circulación y a través de la circulación la reproducción de esas mercancías. El esquema de esta circulación de mercancías intermediada por el dinero es muy sencillo. MDM. Mercancía, dinero, mercancía. La primera parte de este esquema, MD, simplemente representa la venta de la mercancía. Simplemente representa que en una sociedad mercantil los productores de mercancías las crean, las producen, para terminar vendiéndolas a cambio de dinero, porque recordemos que las mercancías son valores de uso sociales, pero no valores de uso para sus productores. Y la segunda parte de este esquema, DM, representa la compra de la mercancía. La compra de una mercancía a cambio de dinero constituye, dentro de este esquema de circulación simple, el paso final, la etapa final de las operaciones. El productor de mercancías produce mercancías para intercambiarlas por dinero y para utilizar ese dinero con el objetivo de comprar otra mercancía que sea la que satisface, mediante su consumo, sus necesidades humanas. Se trata de una especie de trueque mercancía por mercancía intermediado por el dinero. Como medio de circulación, el dinero también sirve en Marx para superar los inconvenientes del trueque y por tanto para agilizar los intercambios de mercancías, la circulación mercantil. Ahora bien, mientras que en la función del dinero como medidor de valores, como unidad de cuenta, si era del todo imprescindible que referenciáramos, aunque fuera en abstracto, aunque fuera en general, que referenciáramos una sustancia que fuera valor, que representara socialmente valor, porque solo siendo un valor puede medir, puede cuantificar otros valores, en la función del dinero como medio de circulación, como medio de intercambio, el dinero no necesita participar activamente. Puede ser sustituido por signos representativos de dinero, lo que Marx de una manera general denomina moneda. Es decir, que si dentro de una sociedad mercantil el rol social del dinero lo desempeña el oro, no es necesario que el oro como sustancia física material participe activamente en los intercambios de mercancías. El oro puede ser reemplazado por signos representativos de oro y en última instancia por signos representativos muy abstractos. Aquí es donde entraría para Marx lo que hoy llamamos moneda fiat. Ahora bien, incluso la moneda fiat en Marx
representa cantidades de oro, porque el oro a su vez representa socialmente cantidades de trabajo social. Y por tanto, dice Marx, si se emite demasiada moneda fiat, los precios terminarán subiendo. Si el papel moneda excede su límite adecuado, es decir, la cantidad de monedas de oro de la misma denominación que podrían haber circulado, entonces, aparte del riesgo de que caiga en el descrédito universal, esa cantidad de papel moneda se irá representando dentro del mundo de las mercancías solo esa cantidad de oro que está fijado por sus leyes inmanentes. No es posible que represente una mayor cantidad. Si la cantidad de papel moneda representa 2 veces la cantidad de oro disponible, entonces en la práctica una libra dejará de ser el nombre de 1/4 de onza de oro para pasar a representar 1/8 de onza. Los valores previamente expresados en el precio de 1 libra pasarán ahora a ser expresados con el precio de 2 libras. Ahora bien, que Marx esté expresando esto no significa que Marx se adscriba, que Marx esté abrazando lo que hoy denominaríamos teoría cuantitativa del dinero. Para la teoría cuantitativa del dinero, la cantidad de dinero que circula dentro de una economía es una variable exógena cuyas fluctuaciones afectan al nivel de precios, que es más bien la variable pasiva dentro de ese proceso. En cambio, Marx expresa la relación entre cantidad de dinero, cantidad de oro en circulación y los precios de un modo inverso. Dada una velocidad de circulación del dinero, es decir, dado un ritmo de gasto del dinero dentro de una sociedad, son los precios los que determinan la cantidad de dinero que circula. Es decir, que la oferta de dinero oro para Marx, es endógena al nivel de precios. Si la velocidad de circulación está dada, entonces la cantidad de medios de circulación está simplemente determinada por los precios de las mercancías. Por consiguiente, los precios no son altos o bajos porque haya más o menos dinero en circulación, sino que hay más o menos dinero en circulación porque los precios son altos o bajos. Esta es una de las principales leyes económicas. Y claro, desde la perspectiva actual podrá parecer absurdo que la cantidad de dinero venga determinada por el nivel de precios, pero en una economía caracterizada por el patrón oro, como la que describía Marx, no es tan absurdo. Recordemos que el dinero para Marx representa socialmente una cantidad de valor, una cantidad de trabajo social. Así, el valor del oro sube cuando necesitamos más tiempo de trabajo social para producir una unidad de oro, es decir, cuando la productividad en la industria del oro se reduce, y a su vez el valor del oro cae cuando el tiempo de trabajo social necesario para fabricar oro se reduce, es decir, cuando hay un incremento de la productividad en la industria del oro. Dicho de otra manera, si hay un aumento de la productividad en la industria del oro, el valor del oro se reducirá y por tanto los precios del resto de mercancías expresadas en oro, que representa ahora socialmente menos valor, subirán. Así pues, la subida del precio de las mercancías irá de la mano de un incremento de la producción de oro, porque hemos dicho que el precio de las mercancías ha subido porque la productividad en la industria del oro se ha incrementado, porque ahora, por cada unidad de trabajo, somos capaces de producir una mayor cantidad de oro que antes, porque el coste de producción del oro se ha reducido. Al revés, si hay una reversión de la productividad en la industria del oro, por ejemplo, porque cada vez cuesta más en el margen extraer oro, entonces el valor del oro aumentará. Y si el valor del oro aumenta, los precios del resto de mercancías expresadas en oro se reducirán. Habrá deflación, habrá caída de precios, pero esa caída de precios coincidirá con una reducción de la producción de nuevo oro porque la productividad en la industria de la minería habrá caído. Por tanto, desde la perspectiva del valor trabajo, que es otra forma de decir desde la perspectiva de los costes de la industria del oro, tiene sentido decir que habrá correlación entre subidas de precios expresadas en oro y aumento del flujo de producción de oro, porque el oro se habrá vuelto menos costoso, y que habrá correlación entre bajadas de precios
y reducción del flujo de producción de oro, porque el oro se habrá vuelto más costoso. Y esto no contradice lo que hemos dicho antes con respecto a la moneda fiat. Como la creación de moneda fiat para Marx sí es un acto exógeno del soberano, del Estado, si el Estado emite mayor cantidad de moneda fiat de la que debería estar representando en términos de oro, en términos de tiempo de trabajo social que representa el oro, pues si se emite más moneda fiat que oro al que está reemplazando, esa moneda fiat se depreciará respecto al oro y por tanto los precios expresados en términos de esa moneda fiat subirán. En definitiva, para Marx el dinero es la mercancía universal, aquel valor que jamás deja de circular y cuyo valor de uso, cuya utilidad, depende enteramente de su valor de cambio. El dinero es útil porque al desempeñar las funciones de medidor de valores y de medio de circulación, posibilita la reproducción de una sociedad mercantil. De alguna manera, el dinero resuelve, supera la contradicción inherente en toda mercancía entre valor de uso y valor de cambio, porque estamos diciendo que el valor de uso del dinero es su valor de cambio. El dinero no es una mercancía que en algún momento deba dejar de circular y pase a ser consumida, retirada de circulación. Es una mercancía que siempre está circulando. Ahora bien, en esa circulación continuada por parte del dinero, que además actúa como medidor de valores, encontraremos dialécticamente el germen del capital, algo que desarrollaremos mucho más extensamente en el siguiente vídeo dentro de este curso sobre anti-Marx.